Bueno, con esto terminaríamos este tema y si se fijan lo que hemos estado viendo son sistemas de fermentación, modos de operación, cómo es de que opera pues un sistema, otro sistema. Se pueden utilizar bacterias, hongos, levaduras, algas, células vegetales, etcétera. ¿Para qué? Para la producción de etanol, para la producción de antibióticos, insulina, etcétera. Y ustedes pueden utilizar ya sea sustratos sólidos o líquidos. Puede ser su sistema que sea en lote o que sea un cultivo continuo o bien un lote alimentado. Entonces, se fijan, hay muchas variantes, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Pues de su producto y de su microorganismo, que le tienen que dar las condiciones adecuadas para que crezca, en primer lugar, y después produzca el metabolito. Entonces, ustedes, bueno, este va a ser un trabajo que van a tener que hacer. Ustedes tendrían que definir que quieren producir algo, pero tienen que definir qué, y con base en eso van a ir seleccionando si el tipo de microorganismo, el tipo de sustrato que van a utilizar, el tipo de sistema que van a utilizar para la producción de ese metabolito. Y cuando hayan elegido esa información, se pueden hacer preguntas como esta, ¿no? ¿Cuáles serían las técnicas de cultivo o de fermentación de bacterias que se utilizan en la producción de insulina, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ustedes deciden, quieren producir insulina, quieren utilizar una bacteria y lo que necesitan o quieren saber cuáles serían las mejores técnicas de cultivo para obtener esto, ¿sí? Esa sería una pregunta que se podrían hacer, ¿no? O igual se pueden preguntar cuáles son las características, cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de cultivo celular para la producción de, no sé, diferentes metabolitos que pueden obtener a partir del uso de bacterias, del uso de levaduras, del uso de cualquier otro tipo de microorganismo, ¿no? También se pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Y a lo que quiero es que lleguen a hacerse una pregunta, ¿no? De algo que a ustedes les llame la atención, les guste, y que lleguen a esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor técnica de cultivo celular para la producción de utilizando un microorganismo, ¿no? Entonces, eso es digamos que lo que tienen que llegar a preguntarse. O si ya lo definieron, perdón, si ya definieron el metabolito, el microorganismo, pues entonces llegará cuáles son las mejores técnicas de cultivo para la producción de esto utilizando este microorganismo, ¿sí? Eso lo tienen que definir ustedes en equipo, ¿no? Digamos que esa es una pregunta que, de acuerdo a los intereses del equipo, tendrían que llegar, se tienen que poner de acuerdo. Y con base en esta pregunta, ¿qué es lo que van a hacer? A buscar información. Buscar información, pues, relacionada a esa pregunta, ¿no? Que, ¿cómo pueden hacer una búsqueda de información? Bueno, pues seleccionando palabras clave o sinónimos o términos relacionados o variantes, ¿no? A lo mejor cultivo de levaduras, bueno, pues entonces traducen levaduras al inglés y ya tienen, digamos, una variante que esté muy relacionada o igual bacteria, la traducen y luego ya hacen una búsqueda de esa palabra en inglés, ¿no? También pueden hacer de decir, bueno, a mí me interesa cómo se cultiva bacterias para la producción de etanol. No me interesa encontrar literatura que estén relacionados, por ejemplo, las levaduras. O sea, las levaduras ya han sido muy estudiadas, pero yo lo que quiero es bacterias. Entonces, esos serían los términos a excluir. ¿Qué es lo que busco? De bacterias. Producción de alcohol por bacterias. No quiero levaduras, ¿sí? También pueden utilizar, pues, algunas instituciones que a lo mejor ustedes saben que, no sé, a lo mejor hay alguien que
una empresa, una institución, un organismo, pues se dedica a lo mejor a la producción de etanol y bueno, pues a lo mejor, bueno, ¿qué han hecho ahí en estas instituciones, ¿no? Con base en esto, con base en la pregunta que van a diseñar y con base en las palabras claves que detecten en la pregunta, pues ustedes van a diseñar estrategias de búsqueda de información con estas palabras claves, sinónimos o variantes y van a utilizar los operadores booleanos. ¿Cuáles son estos operadores booleanos? Ahí se los pongo en colores, que sería y, no, o en español, ¿no? Y significa que, por ejemplo, a mí me interesa los sistemas de producción de, no sé, por decirlo así, etanol y ácido cítrico, por decirlo así. O sea, si a ustedes les interesan estos dos productos, bueno, pues pueden ponerle I en su búsqueda. O igual, yo ando buscando producción de etanol con bacterias, no con levaduras. Entonces, en lugar de ponerle I, le ponen not levaduras. ¿Sí? Y también pueden utilizar OR. Bueno, la diferencia entre I y OR, I es que debe de ir, por ejemplo, etanol y ácido cítrico, ¿no? Por ejemplo. Y OR sería etanol utilizando levaduras o bacterias, una u otra, ¿sí? En cambio, el I debe de ir en sus resultados, va a ir incluido las dos palabras o las tres palabras que puedan meter en su búsqueda. Y el OR es una u otra, ¿sí? Eso lo van a hacer una búsqueda de Google y si buscan cómo hacer una búsqueda avanzada en Google, pues ahí pueden meter estos operadores booleanos, ¿sí? Primero van a hacer esa búsqueda ahí en Google, en la búsqueda avanzada, y después van a hacer una búsqueda con las mismas preguntas, las mismas palabras claves y operadores booleanos en bases de datos como PubMed o revistas o editoriales de revistas con los mismos palabras claves y operadores booleanos. Y lo que quiero que me traigan después de todo esto, o sea, bueno, les voy a poner disponible en Moodle, es pues que comparen los resultados, ¿no? Entre hacer una búsqueda en Google y hacer una búsqueda en bases de datos. Si quieren, lo que pueden hacer es seleccionan 5 fuentes de información que ustedes obtengan de un lado o de otro y ponen las referencias en una hoja de Word. Entonces, me ponen la pregunta, ¿qué pregunta hicieron? ¿O qué preguntas se hicieron? Y cómo buscaron en Internet, ¿no? ¿Cuáles fueron sus palabras claves? Y cuáles son los operadores booleanos que utilizaron y cuál fue su búsqueda, ¿no? Para encontrar lo que me están diciendo que encontraron, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. Ustedes van a definir su idea que ustedes quisieran buscar, su pregunta. Dentro de esa pregunta, identifican las palabras claves, hacen la búsqueda en Google, con búsqueda avanzada, y hacen la búsqueda en bases de datos. Y el resultado, pues, va a ser, digamos, cómo lo hicieron, ¿no? O sea, la pregunta, las palabras claves, la búsqueda y los resultados de una búsqueda y de otra búsqueda. Y al final me pueden poner así en una frase en donde comparan, ¿no? Los dos resultados. ¿Cómo los ven? Eso lo suben en un archivo de Word y lo suben a Moodle.